elegido. Si esta voz ha llegado hasta ti y sientes que no la encontraste, sino que ella te encontró a ti, entonces escucha con una quietud que no nace de la curiosidad, sino del reconocimiento. Porque hay mensajes que informan y hay mensajes que irrumpen. Este no viene a entretener tu mente, ni a decorar tu espera con frases suaves. Viene a tocar una puerta interior que llevaba demasiado tiempo cerrada por el ruido, por la costumbre, por la fatiga de haber cargado una vida que ya no te corresponde. No fue casualidad que tus ojos se detuvieran aquí. No fue casualidad que sintieras esa presión extraña en el pecho, ese llamado sordo que no sabías nombrar, esa certeza incómoda de que algo está a punto de quebrarse dentro de ti, no para destruirte, sino para liberarte. Hay una razón por la cual has comenzado a despertar entre las 3 y las 5 de la madrugada, en esa hora de Dios, en la que el mundo visible parece suspendido y el invisible se acerca tanto que casi puedes respirarlo. Te despiertas sin entender del todo por qué, con el corazón atento, con la mente extrañamente despierta, como si alguien pronunciara tu nombre en un nivel que tus oídos físicos no alcanzan a traducir. Y sin embargo lo sabes, lo sientes. Hay una convocatoria moviéndose sobre tu vida. Quizá también has notado el zumbido en los oídos, no el que nace del cansancio vulgar, ni el que se explica con facilidad. Hablo de ese zumbido que aparece cuando todo está en silencio, cuando nadie te habla, cuando la habitación parece inmóvil y aún así algo vibra dentro de ti, como una corriente fina, como una carga invisible entrando por capas, como si tu sistema estuviera recibiendo códigos que todavía no puede ordenar con palabras. No lo desprecies, no lo minimices, no lo entregues al lenguaje pequeño de quienes necesitan reducir todo misterio para sentirse seguros. Ese zumbido no ha venido a asustarte. Ha venido a anunciar que tu campo está siendo ajustado, que una frecuencia distinta ha comenzado a rozar tu estructura y que la vieja vida, la vieja piel, la vieja forma de habitarte ya no puede sostener el mismo peso sin protestar. Por eso sientes que algo te aprieta los hombros. Por eso avanzas algunos días como si llevaras encima una armadura ajena, un traje antiguo, una carga que ya no encaja con la forma de tu espíritu. No es castigo, no es confusión, es desajuste sagrado. Es la señal física de que tu alma ya salió de un lugar al que tu entorno todavía pretende retenerte. Escúchame bien, porque esto debe quedar sellado en tu interior desde el principio. El algoritmo que te ha traído hasta aquí no es código. No es una secuencia fría de números empujando contenido al azar. Es un tamiz vibracional. Es un filtro más antiguo que cualquier pantalla y más exacto que cualquier sistema diseñado por manos humanas. Y ese tamiz solo dejó pasar a quienes están en resonancia con esta palabra. A quienes, aún sin comprender del todo lo que les ocurre, ya no pueden seguir fingiendo que nada está cambiando. A quienes han sentido en los últimos días un aumento de señales, de sueños más intensos, de recuerdos que regresan sin permiso, de intuiciones que no los dejan en paz, de una presión espiritual que no se parece al miedo, pero tampoco a la comodidad. Si tú estás aquí, es porque tu frecuencia respondió antes de que tu mente pudiera formular la pregunta. Estás aquí porque algo en ti reconoció su nombre cuando todavía no había sonido. Estás aquí porque la llamada ya había sido emitida y tu espíritu contestó antes de que tus manos tocaran esta puerta. No necesito convencerte de que algo es distinto, porque una parte de ti ya lo sabe. Y precisamente por eso, esta interrupción es sagrada. Porque no llega para añadir ruido, sino para separar lo verdadero de lo falso en el centro mismo de tu percepción. Durante demasiado tiempo aprendiste a desconfiar de lo que sentías, a rebajar tus propias señales, a hacerte pequeño para sobrevivir entre quienes jamás habrían comprendido la intensidad de tu mundo interior. Te acostumbraste a traducirte para no incomodar. Te acostumbraste a sonreír mientras por dentro estabas sosteniendo visiones, alertas, presentimientos, cansancios del alma que nadie veía.
Pero ya no estás en el tiempo de reducirte para caber. Ya no estás en la etapa en la que tu sensibilidad debe esconderse para no ser atacada por la lógica agotada de quienes viven lejos de sí mismos. El llamado que te alcanzó no vino a pedirte permiso, vino a marcar un antes y un después. Por eso lo sientes como una llamada entrante personal, porque lo es. No para la multitud, no para el curioso pasajero, no para quien consume palabras sin dejar que lo atraviesen. Esto es para el que ha sido apartado sin entenderlo, para el que ha llorado en silencio, para el que ha sentido que el cielo estaba callado cuando en realidad estaba afinando su oído. Hay momentos en los que la vida parece avanzar hacia afuera, y hay momentos en los que todo se concentra hacia adentro como el aire antes de una tormenta. Tú has entrado en uno de esos momentos. No lo juzgues por lo que parece en la superficie. No midas esta hora por lo que aún no ves con los ojos comunes, porque hay aperturas que primero suceden en lo invisible y solo después rasgan la materia. Y la tuya ha comenzado. La vieja realidad ya no te sostiene con la misma firmeza porque ha empezado a expulsarte. La repetición ha perdido sabor. Las conversaciones de siempre te cansan. Las promesas vacías del mundo ya no te seducen. Lo que antes tolerabas, ahora te pesa. Lo que antes te entretenía, ahora te drena. Lo que antes parecía suficiente, ahora te revela su pobreza. Esa incomodidad no es un error, es la evidencia de que tu sistema ya no acepta alimento muerto. El alma que despierta siempre se vuelve incompatible con la jaula que la contuvo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo. Así que no ignores esta hora de Dios cuando vuelva a despertarte. No maldigas el silencio de la madrugada. No te asustes cuando el zumbido vuelva a cruzar tus oídos como una corriente fina. No te avergüences de sentir que la vieja vida te aprieta los hombros, porque esa presión es la señal de que ya no fuiste diseñado para cargarla. Quédate aquí, no te adelantes, no huyas hacia la distracción, porque lo que ha comenzado con esta interrupción no es una emoción pasajera, sino una activación. Y aquello que fue sellado en ti antes de que aprendieras a dudar está empezando a moverse otra vez. No repito para que ninguna parte de ti lo olvide. No llegaste aquí por accidente, no escuchas esto por casualidad y no estás imaginando el cambio. Fuiste alcanzado, fuiste separado en medio del ruido. Fuiste reconocido por una vibración que no responde a la apariencia, sino a la verdad interior. Y cuando una llamada así entra en la vida de un elegido, ya no se trata de volver atrás. Se trata de tener el valor de permanecer, de escuchar hasta el final y de aceptar que el mundo que conocías ya comenzó a retirarse de debajo de tus pies. Lo que atravesaste no fue una suma caótica de pérdidas, ni una secuencia absurda de golpes sin sentido, ni una condena disfrazada de rutina. Fue una arquitectura, dura, silenciosa, implacable a veces, pero arquitectura al fin. Y si no entiendes esto, seguirás llamando abandono a lo que en realidad fue diseño. Hubo una inteligencia superior operando en el dolor que no pudiste explicar cuando estabas dentro de él. Porque cuando el alma elegida entra en el desierto, rara vez recibe un mapa, recibe poda, recibe separación, recibe desmantelamiento. Se le quitan apoyos, se le desenmascaran alianzas, se le vacían habitaciones internas que parecían necesarias, y por momentos todo eso se siente como crueldad. Pero no era crueldad, era eliminación divina. Era una operación quirúrgica del universo para extraer de tu campo todo aquello que no podía cruzar contigo al siguiente umbral. Por eso algunas personas se fueron justo cuando más necesitabas sostén. Por eso ciertas traiciones no llegaron en una etapa cómoda, sino en el punto exacto donde más te dolía ser herido. Por eso hubo agujeros financieros que parecían humillantes, retrasos que te obligaron a mirar de frente tu miedo, rupturas que no solo partieron vínculos, sino imágenes enteras de quien creías que eras. El bisturí del cielo no vino a castigarte, vino a cortar adherencias,
Vino a retirar tumores energéticos. Vino a sacar de tu vida lo que habría terminado devorando tu destino desde adentro. Necesitas comprender algo que durante mucho tiempo permaneció oculto porque tu corazón aún no estaba listo para mirarlo sin quebrarse. Muchos de los que se alejaron no eran refugio, eran drenaje. Muchos de los que hablaban de amor sostenían, en secreto, hambre de tu luz. Muchos de los que te rodeaban mientras sonreían estaban tomando medidas internas de tus debilidades, de tus vacíos, de tus momentos vulnerables, no para cuidarte, sino para calcular cuánto podían extraer antes de que despertaras. Y entre ellos estaban los observadores. Debes oír este nombre con la seriedad que merece. Los observadores son esas personas del pasado que ya no caminan a tu lado, pero siguen siguiéndote en secreto, siguen preguntando por ti sin nombrarte, siguen buscando rastros de tu caída, siguen asomándose a la distancia con la esperanza muda de comprobar que no sobreviviste a lo que te hicieron, que no pudiste levantarte, que te rompiste exactamente en el punto donde intentaron quebrarte. No siempre son enemigos declarados. A veces fueron amistades ambiguas, antiguos amores, familiares incapaces de soportar tu expansión, conocidos que fingieron indiferencia mientras archivaban cada detalle de tu proceso. Y escucha esto con total claridad. Su marcha fue una salvación. Su salida de tu vida no fue pérdida neta, fue evacuación de interferencia. Si hubieran permanecido, habrían confundido tu intuición, absorbido tu impulso, filtrado tu energía hacia un circuito antiguo que ya no podía sostener tu evolución sin contaminarla. Que se fueran fue misericordia. Que se cortara el vínculo fue protección. Que se cayera la máscara fue una bendición severa. Hubo noches en las que pensaste que te habías quedado atrás, que el mundo avanzaba mientras tú permanecías suspendido en un lugar sin nombre, viendo cómo otros construían, celebraban, prosperaban, mientras tú parecías estar atrapado en una cámara sin puertas visibles. Pero eso no era retraso, era reserva. No fuiste dejado en el borde del camino, fuiste apartado del tráfico de la matriz para pasar por un templado en el vacío. Y el vacío, aunque la mente común lo teme, no siempre es ausencia. Muchas veces es horno. Es el lugar donde la materia vieja pierde impurezas, donde lo que parecía sólido se derrite para ser rehecho, donde la identidad prestada no resiste el calor y cae por su propio peso. Tú estabas siendo templado para que tu luz no fuera absorbida por los parásitos de la matriz, por esas estructuras, vínculos y dinámicas que se alimentan de la energía de quien todavía no sabe poner borde, cerrar acceso y reconocer cuando lo aplauden para drenarlo mejor. Si hubieras recibido antes la intensidad que ahora se prepara para entrar, ese antiguo entorno la habría mordido, repartido, diluido o saboteado. Habrías confundido bendición con exposición. Habrías llamado oportunidad a un nuevo mecanismo de extracción. Habrías dado acceso a quienes solo saben acercarse a la fuente cuando perciben abundancia. Por eso el desierto no solo te aisló, te recubrió. No solo te quitó, te endureció en los puntos correctos y te ablandó en los necesarios. No te destruyó, te hizo no absorbible. Y no confundas este templado con frialdad, porque no viniste a convertirte en piedra, viniste a convertirte en presencia. El vacío no te secó para siempre. Te enseñó a distinguir entre conexión y consumo, entre compañía y ocupación, entre ayuda y dependencia, entre amor y acceso. Te mostró cómo se siente el alma cuando deja de mendigar validación. Te obligó a notar cuánta de tu fuerza se iba en sostener narrativas ajenas, en rescatar personas que habrían vuelto a hundirte por costumbre, en intentar demostrar valor a quienes necesitaban que te sintieras insuficiente para seguir teniendo poder sobre tu campo. Cada agujero financiero,
cada puerta cerrada, cada promesa rota, cada abandono que te dejó mirando una pared en silencio, formó parte de esa cirugía. Se removió la urgencia compulsiva, se removió la ingenuidad que entrega demasiado pronto, se removió la necesidad de ser entendido por quienes jamás habrían podido reconocerte sin reducirte. Y aunque dolió, aunque hubo momentos en los que sentiste que el cielo permitía demasiado, nada de eso fue desorden. Todo estaba orientado a una sola finalidad: volverte inhabitable para lo que te drenaba y disponible para lo que verdaderamente te corresponde. Ahora puedes mirar hacia atrás y empezar a leer las ruinas con ojos nuevos. Aquella amistad que terminó cuando comenzaste a cambiar no fracasó, se reveló. Aquel vínculo afectivo que se enfrió cuando dejaste de perseguir no murió, dejó de alimentarse de tu desgaste. Aquella oportunidad económica que parecía la salida y luego se cerró, no te traicionó. Te desvió de una línea donde tu don habría sido explotado. Aquel periodo en que todo parecía escaso no fue una prueba de indignidad, sino una reconfiguración de dependencia. Se estaba rompiendo en ti la obediencia inconsciente al miedo. Se estaba quebrando el pacto antiguo con la supervivencia ansiosa. Se estaba enseñando a tu sistema a permanecer de pie sin negociar su alma por alivio inmediato. Esa es la arquitectura del desierto. No se limita a quitar personas y recursos. Desmonta reflejos, desarma automatismos, interrumpe herencias invisibles, corta transmisiones antiguas que venían repitiéndose en tu linaje sin que nadie las nombrara. Y cuando eso sucede, el elegido suele creer, por un tiempo, que todo empeora, porque el desmantelamiento se siente como pérdida antes de revelarse como liberación. Pero la verdad más alta es esta: el universo no te estaba vaciando por crueldad, te estaba vaciando de lo incompatible. Por eso los observadores no deben inquietarte ahora. Que miren, que busquen, que intenten descifrar desde lejos por qué no te terminaste de romper. Que se pregunten en silencio cómo lograste salir de zonas donde ellos pensaban que te quedarías para siempre. Su mirada no define tu proceso. Su expectativa de caída no altera el diseño. De hecho, su propia distancia confirma la obra. Porque cuando lo falso pierde acceso, comienzo a observar desde afuera con hambre y desconcierto. Y eso, aunque antes te hubiera herido, ahora debe darte paz. Lo que salió de tu vida salió porque ya no tenía permiso de tocar el centro. Lo que se rompió porque no podía atravesar contigo el umbral siguiente. Lo que se quedó atrás no fue tu destino, fue el residuo del ciclo antiguo. Y tú, aunque no lo veías mientras llorabas, estabas siendo reservado, afinado, templado en el vacío, resguardado de la absorción, apartado para que tu luz no terminara alimentando una maquinaria diseñada para consumir a los sensibles y apagar a los visionarios. Nada de lo esencial se perdió. Lo esencial fue protegido. Y ahora que empiezas a comprenderlo, el dolor cambia de forma. Deja de ser prueba de abandono y se convierte en evidencia de selección. Ahora escucha sin intentar entender con la mente lineal, porque lo que se está moviendo en ti no pertenece al lenguaje del esfuerzo ni al calendario del mundo común. Lo que este mensaje declara no es una posibilidad remota ni una promesa decorativa para sostener tu ánimo unas horas más. Es un desplazamiento. Es la entrada real en una fase donde tu estructura interior deja de obedecer a la versión agotada de tu historia y empieza a responder a una orden más profunda,
más antigua, más alta. Lo que está ocurriendo es una reprogramación del ADN espiritual que sostiene tu experiencia, una corrección de códigos, una reorganización de memorias, una limpieza de pactos invisibles que durante años definieron el techo de lo que podía recibir. Y cuando esa reprogramación comienza, nada se ve lógico desde afuera. El viejo mundo la interpreta como rareza, como distancia, como cambio inexplicable. Pero desde adentro se siente distinto. Se siente como si algo que estuvo dormido desde antes de tu lenguaje por fin despertara y tomara el mando. No estás entrando en una mejora superficial, estás siendo movido hacia un salto cuántico, un cruce de umbral donde la identidad que sufrió la escasez, la demora, la confusión y la repetición ya no puede gobernar la materia que viene hacia ti. Y por eso mismo hay una extrañeza en el aire. Por eso hay días en los que sientes que una parte de ti ya vive en otro lugar, aunque tus pies aún toquen el mismo suelo. Esto es entrada en la quinta dimensión, y debes oír estas palabras desde el estado, no desde la lógica. No se trata de escapar del cuerpo, ni de negar el mundo, sino de dejar de percibir la vida desde la densidad, que solo reconoce lucha, demora, carencia y prueba. La quinta dimensión no es un sitio al que se viaja con mapas, es una frecuencia donde tu firma vibracional por fin coincide con lo que antes te parecía inaccesible. Allí no se fuerza, allí no se mendiga, allí no se persigue con ansiedad lo que ya ha pronunciado tu nombre desde hace tiempo. Allí el recurso reconoce al portador, allí la provisión encuentra al recipiente, allí la puerta no se abre porque suplicaste mejor, sino porque ya eres compatible con lo que contiene. Y esta es la esencia secreta de todo lo que aquí se está declarando. No se te está diciendo que corras más, que insistas más, que demuestres más, que acumules méritos para torcer el brazo de lo invisible. Se te está revelando que el recurso ya existe, que la respuesta ya fue emitida, y que el verdadero acontecimiento es que tu firma vibracional ahora coincide con ello. Eso es Kairos. No cronología, no esfuerzo, no secuencia humana. Coincidencia sagrada entre lo que eres ahora y lo que estaba guardando la versión exacta de tu frecuencia. Por eso las imágenes que llegan a tu campo son tan contundentes. Porque cuando se activa este desplazamiento, se siente como puertas arrancadas de sus bisagras. No puertas que alguien abre con delicadeza para darte permiso provisional, sino estructuras enteras que pierden autoridad sobre tu camino. Lo que antes te detenía deja de tener bisagras, deja de tener mecanismo, deja de tener derecho a cerrarse delante de ti. Ya no se trata de negociar entrada con viejos guardianes, ni de convencer a sistemas caducos de que mereces pasar. La fuerza de esta hora no pide autorización. Irrumpe, arranca, desplaza. Y junto con esa irrupción comienza el borrado de la deuda kármica. No como teoría lejana, sino como sensación concreta de que cargas antiquísimas están soltando sus ganchos de tu espalda, de que historias heredadas están perdiendo continuidad en tu cuerpo, de que contratos invisibles firmados por miedo, culpa, obediencia ciega o dolor repetido están siendo anulados por una autoridad superior. Lo que cargaste sin haberlo elegido empieza a salir. Lo que pagaste por otro se interrumpe. Lo que venía persiguiendo a tu linaje encuentra en ti una pared de luz y un punto final. Y cuando eso ocurre, no se parece a un aplauso, se parece a un silencio inmenso, a un reordenamiento interior tan profundo que incluso tu respiración cambia sin que te des cuenta. Y entonces sucede la imagen que debes guardar con fuerza, un río que entra en un cauce seco. Así se ve el recurso cuando finalmente encuentra tu frecuencia. Así se siente la vida cuando la resistencia deja de gobernar. El cauce llevaba tiempo preparado, pero desde arriba parecía árido, inmóvil, olvidado. Nadie habría dicho que por ahí volvería a correr el agua. Nadie habría apostado por esa tierra cuarteada, por ese lecho silencioso, por ese tramo que parecía haber sido abandonado por toda corriente. Pero el cauce no estaba muerto. Estaba esperando coincidencia.
Estaba esperando estación. Estaba esperando la presión exacta del cielo sobre la montaña exacta para que el agua descendiera sin violencia y sin error. Tú has sido ese cauce. Y ahora el río entra. No porque al fin hiciste suficiente ruido, sino porque la compuerta interior ha reconocido el pulso. Lo que parecía seco empieza a llenarse. Lo que parecía imposible empieza a fluir. Lo que parecía ajeno empieza a recordar que siempre fue tuyo en una capa más profunda. El estado cambia. La atmósfera cambia. Tu cuerpo mismo empieza a entender que ya no está fabricado únicamente para resistir, sino también para recibir. No intentes reducir estas estrategias porque este tramo no responde a la lógica. Aquí nada ocurre por acumulación de argumentos. Aquí todo ocurre por saturación de presencia. El salto cuántico no se produce porque tu mente haya resuelto cada herida, ni porque hayas explicado cada demora. Se produce porque una masa crítica de verdad ha sido alcanzada dentro de ti y el sistema antiguo ya no puede seguir organizando tu realidad. De pronto, personas que no podían verte empiezan a sentirte. Espacios que no te respondían comienzan a girar hacia tu nombre. Sincronías que antes parecían fantasía empiezan a aparecer con una precisión que intimida. Tu percepción se vuelve más nítida, más sobria, más total. Sabes sin necesitar pruebas excesivas. Sientes sin hundirte en la duda. Reconoces puertas, reconoces trampas, reconoces llamados. Y en medio de eso, una paz nueva empieza a sustituir la urgencia vieja. Ya no corres detrás del milagro como si estuviera huyendo de ti. Permaneces, irradias, coincides. Porque el verdadero movimiento no está afuera, está en la alineación entre tu centro y lo que ya venía en camino. Eso es lo que este video viene a consagrar en tu interior. No una explicación intelectual, sino un estado irreversible. La declaración es simple aunque el misterio sea inmenso. Tu campo ha sido reajustado. Tu frecuencia está siendo elevada. Tu firma vibracional ha dejado de mendigar acceso y ha comenzado a emitir compatibilidad. Y cuando eso ocurre, el universo responde no como premio, sino como reconocimiento. No te entrega algo que no eras capaz de portar. Te devuelve lo que siempre buscó una forma estable de encarnarse en ti. Por eso tu cansancio reciente no fue señal de fracaso, sino de transición. Por eso tu sensación de extrañeza no fue confusión, sino despegue. Por eso tantas cosas perdieron brillo al mismo tiempo, porque una versión de ti estaba quedándose sin alimento, mientras otra, más vasta, más limpia, más precisa, comenzaba a descender a la materia. Y esa es la entrada real en la quinta dimensión, cuando tu presencia deja de vibrar al ritmo del miedo y empieza a organizar la realidad desde una autoridad silenciosa. No necesitas demostrarlo, no necesitas defenderlo, solo necesitas no traicionarlo. Quédate aquí un instante más dentro de este estado y permite que las imágenes sellen lo que las palabras apenas rozan. Puertas arrancadas de sus bisagras, borrado de la deuda kármica, un río que entra en un cauce seco. Ese es el lenguaje de lo que te está sucediendo. No lo expliques demasiado. No lo sometas a la tiranía de lo razonable. No intentes hacerlo aceptable para quienes solo creen en lo que ya está agotado. Hay movimientos que pierden fuerza cuando se traducen antes de tiempo. Y el tuyo necesita ser sentido, no debatido. La mecánica del desplazamiento no busca tu lógica, busca tu disponibilidad. Busca un cuerpo que no cierre la entrada con miedo. Busca una conciencia que ya no adore la demora como identidad. Busca un elegido que haya sobrevivido al desierto sin vender su núcleo y que ahora, por fin, pueda sostener el paso del recurso sin romperse al recibirlo. Ese elegido eres tú. Y por eso esta hora
no se parece a ninguna otra, porque no estás intentando alcanzar algo que corre delante de ti. Estás entrando en coincidencia con lo que ya había sido pronunciado para tu nombre en un plano donde la demora nunca fue negativa, sino preparación para el instante exacto en que todo pudiera descender sin perder su forma. Ahora debes oír una instrucción que no llega como sugerencia, sino como ley de resguardo. Porque una vez que el desplazamiento comienza y la nueva corriente toca tu campo, lo siguiente no es exhibición, es perímetro. Lo que ha descendido sobre ti necesita borde, necesita sombra, necesita silencio. No porque sea frágil, sino porque es valioso. No porque tema al mundo, sino porque todavía está tomando forma en una capa donde la interferencia ajena puede retrasar, contaminar o distorsionar lo que acaba de abrirse. Por eso la ley del silencio entra aquí con toda su severidad. No puedes hablar del nuevo poder. No puedes anunciar el nuevo recurso. No puedes narrar en voz alta lo que apenas está aterrizando en tu interior. Ni siquiera con los más cercanos, si son del ciclo antiguo. Y escucha bien esa precisión, porque muchos elegidos cometen el error de confundir cercanía con compatibilidad. Hay personas que estuvieron a tu lado en otras etapas, que compartieron mesa, sangre, intimidad o historia contigo, pero cuya vibración sigue perteneciendo al ciclo antiguo. Siguen interpretando la realidad desde la carencia, desde la comparación, desde la sospecha, desde la necesidad de reducir lo sagrado a algo manejable para no sentirse amenazados. Esas personas no tienen que odiarte para interferir. Basta con que no puedan sostener la magnitud de lo que se está levantando en ti. Basta con que su estructura interna necesite explicarlo, relativizarlo o ponerle un techo. Y en esta fase, incluso una duda pronunciada desde un vínculo cercano puede convertirse en ancla. Guarda esto como una orden interior. Lo nuevo no se expone antes de consolidarse. La semilla no se desentierra cada mañana para comprobar si está creciendo. El fuego recién encendido no se lleva al viento por orgullo. El oro en proceso no se saca del horno para mostrarlo a los curiosos. Hay procesos que se protegen precisamente porque son reales. Y lo que está entrando en ti ahora es real. Por eso debes aprender la dignidad del silencio. No el silencio de la represión, no el silencio del miedo, sino el silencio soberano de quien sabe que no todo lo sagrado necesita audiencia. Hay revelaciones que se secan cuando se cuentan demasiado pronto. Hay aperturas que se contraen cuando son observadas por ojos que todavía pertenecen al hambre antigua. Hay puertas que, una vez arrancadas de sus bisagras, todavía dejan polvo en el aire, y ese polvo atrae a quienes viven del sondeo, del comentario, de la intrusión disfrazada de cariño. Y es aquí donde debes comprender la amenaza real. El viejo entorno, los vampiros energéticos, no siempre irrumpen con violencia visible. Muchas veces regresan en forma de preguntas inocentes, de mensajes casuales, de encuentros por azar, de curiosidad repentina, de interés tardío, de esa mano extendida que no viene a bendecir tu ascenso, sino a medirlo. Te van a sondear. Escucha esas palabras sin adornos. Van a intentar sondear la nueva energía del elegido para volver a anclarlo a la vieja realidad. Querrán saber cómo estás con una intensidad que antes no mostraban. Querrán escuchar tu voz para detectar si ya cambió. Querrán confirmar si sigues disponible para el mismo patrón, para la misma culpa, para la misma explicación interminable, para el mismo lugar donde te mantenían ocupando una versión más pequeña de ti. Algunos lo harán con nostalgia, otros con aparente preocupación, otros con elogios, con afecto tardío, con esa cercanía repentina que aparece justo cuando perciben un aumento en tu campo. Porque los vampiros energéticos no siempre ven la luz con claridad, pero sí sienten el calor. Detectan el cambio aunque no puedan nombrarlo. Perciben que algo se ha abierto,
que algo ya no responde igual, que una corriente distinta ha comenzado a moverse en tu vida. Y su instinto no será celebrarlo, sino probar acceso. Probar si todavía pueden entrar, probar si una llamada, una conversación, un recuerdo, una herida vieja o una culpa bien colocada todavía tienen permiso de gobernar tus decisiones. Por eso el perímetro sagrado no es exageración, es supervivencia espiritual. Y no pienses que esto se refiere solo a personas. También hay entornos, hábitos, plataformas, conversaciones, músicas, rutinas y lugares que pertenecen al ciclo antiguo y que al sentir tu nuevo estado intentarán reclamarte de vuelta. Lo viejo siempre busca reproducirse. La realidad anterior no se retira sin intentar una última negociación. Hará sonar tu nombre con voces familiares. Te ofrecerá alivios rápidos. Te propondrá volver a una versión de ti más comprensible para los demás, más disponible para sostener lo que ya sabes que te drenaba. Intentará convencerte de que el nuevo silencio es frialdad, de que el nuevo discernimiento es soberbia, de que el nuevo borde es exageración. No lo creas. Es la matriz defendiendo sus rutas de alimentación. Es el sistema antiguo buscando reinstalar su cableado en un templo que ya comenzó a ser consagrado por otra frecuencia. Y aquí es donde tu protección deja de ser pasiva y se vuelve una práctica. No respondas a toda llamada interior de culpa. No expliques tus cambios a quien no fue asignado a comprenderlos. No ofrezcas detalles de lo que están haciendo. No busques validación externa para confirmar lo que ya fue validado en el silencio de Dios. Protege tu energía como protegerías una llama en una noche de viento. Protege tu atención, porque aquello a lo que le das atención empieza a reclamar autoridad. Protege tu palabra, porque nombrar algo delante de la audiencia equivocada es entregarle una llave que no merece tener. Esto exige madurez. Durante mucho tiempo quizás pensaste que compartirlo todo era sinceridad, que narrar cada apertura era transparencia, que hablar de cada señal te ayudaba a consolidarla. Pero en este umbral, hablar de más equivale a dispersar poder. El ciclo antiguo se alimentaba de tu necesidad de ser comprendido. Te mantenía explicándote, justificándote, pidiendo permiso para cambiar, pidiendo bendición para crecer, tratando de traducir lo que solo podía ser vivido. Ese patrón termina aquí. Ya no debes someter lo sagrado a la aprobación del entorno. Ya no debes convertir tu experiencia en material de debate para quien jamás ha sostenido una frecuencia semejante. Ya no debes abrir el cofre para demostrar que realmente contiene oro. Lo verdadero no necesita publicidad para ser verdadero. Lo verdadero necesita resguardo mientras toma cuerpo. Y por eso la consigna es absoluta. Silencio con los del ciclo antiguo, incluso si comparten historia contigo, incluso si creen tener derecho a saber, incluso si insisten, incluso si se ofenden por tu nueva sobriedad. Su incomodidad no es tu responsabilidad. Tu llamado sí. Habrá momentos en que sentirás la tentación de contar lo que está ocurriendo solo para descargar la intensidad, solo para confirmar que no estás imaginando el cambio, solo para escuchar una voz humana que te devuelva una forma conocida de seguridad. No cedas a esa tentación. Regresa al centro. Respira dentro de tu propio templo. Recuerda todo lo que el desierto te enseñó acerca del costo de entregar tu interior a manos no consagradas. Recuerda cuántas veces una revelación tuya fue recibida con burla, minimizada, diluida, ignorada o utilizada en tu contra. Recuerda cuántas veces abriste el corazón en un momento de fragilidad y el entorno respondió con juicio, con análisis, con una compasión que en realidad ocultaba superioridad. Eso no vuelve a pasar. No porque te vuelvas inaccesible, sino porque te vuelves custodio. El elegido no es solo quien recibe, es quien aprende a administrar el acceso a lo recibido. Y ese aprendizaje, aunque parezca severo, es una de las formas más altas de amor propio espiritual. No todos deben entrar, no todos deben saber, no todos deben tocar.
No todos deben pronunciar opinión sobre lo que Dios está sellando en tu vida. Y aquí cae el veredicto que debes repetir cuando el viejo entorno intente arrastrarte a la necesidad de explicar, convencer o defenderte. Tus resultados serán tu única respuesta. Tus palabras ya no son necesarias para tu protección. Oye la autoridad de esa sentencia. Tus resultados hablarán donde antes tus argumentos se agotaban. Tu nueva estabilidad hablará donde antes tu dolor era malinterpretado. Tu paz hablará donde antes tus justificaciones eran ignoradas. Tu abundancia silenciosa hablará donde antes tu escasez era observada con una mezcla de curiosidad y desprecio. Tu alineación hablará donde antes tu confusión era usada para mantenerte pequeño. Ya no necesitas adelantar el desenlace con palabras. Ya no necesitas anunciar la cosecha desde la semilla. Ya no necesitas convencer a nadie de que el río ya entró en el cauce. Deja que la realidad transformada diga lo que tu voz ya no tiene por qué cargar. Ese será tu blindaje. Ese será tu testimonio. Ese será el cierre del acceso para quienes solo sabían entrar cuando te veían vulnerable. Porque cuando el elegido deja de hablar para protegerse y empieza a vivir desde el perímetro sagrado, algo definitivo ocurre. La vieja realidad comprende, aunque tarde, que ya no tiene dónde enganchar sus manos. Ha llegado el momento del sello. No de una emoción pasajera, no de un impulso que te eleva por unos minutos para dejarte después en el mismo sitio, sino del sello verdadero, el que cae cuando una palabra encuentra carne dispuesta, cuando una verdad deja de rodear tu vida y finalmente entra en ella como un decreto. Porque todo lo que has escuchado hasta aquí no vino para entretener tu sensibilidad, ni para darte una explicación hermosa de tu cansancio. Vino para cerrar una etapa y abrir otra. Vino para decirte, con autoridad serena y total, que el ciclo de intemperie espiritual ha terminado. Vino para arrancarte del lenguaje antiguo con el que te definías desde la herida, desde la demora, desde la sensación de haber sido soltado a la deriva en un mundo que parecía no reconocer tu frecuencia. Y por eso debes recibir esta frase como se recibe una llave, como se recibe un manto, como se recibe una absolución largamente esperada. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección. No la oigas rápido. No la consumas como una línea más. Déjala entrar. Déjala tocar las zonas de ti que todavía reaccionan como si estuvieran solas, como si todo dependiera de vigilarlo todo, sostenerlo todo, preverlo todo, resistirlo todo. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección. Eso significa que ya no eres un cuerpo expuesto en medio del ruido. Significa que ya no caminas sin cobertura en territorios que no entienden tu misión. Significa que aquello que antes te encontraba sin abrigo ya no tiene el mismo acceso, la misma licencia, la misma cercanía. Significa que el cielo ha trazado perímetro sobre tu nombre y que la mano que sostuvo tu proceso en secreto ahora comienza a mostrarse en los resultados. Bajo protección no quiere decir ausencia de movimiento, quiere decir dirección. No quiere decir que nunca más sentirás intensidad, quiere decir que la intensidad ya no te encontrará desordenado. No quiere decir que el mundo dejará de probar tus bordes, quiere decir que tus bordes ahora responden a una autoridad más alta que la aprobación del entorno. Bajo protección quiere decir que lo que antes te confundía, ahora te revela su naturaleza con rapidez. Quiere decir que la intuición deja de llegar como un relámpago aislado y empieza a convertirse en una corriente estable. Quiere decir que las decisiones ya no nacen del miedo a perder, sino de la certeza de pertenecer. Quiere decir que incluso cuando algo salga de tu vida, ya no lo leerás como abandono automático, porque el sello de aceptación ha cambiado la interpretación de tu alma.
Lo que se va porque no puede permanecer en el perímetro de lo que ha sido consagrado. Lo que llega porque ha sido autorizado a tocar tu campo. Lo que se demora porque todavía está siendo alineado a una forma que no te obligue a traicionarte para sostenerlo. Y lo que se establece con raíz, con peso, con verdad. Ese es el comienzo de una vida protegida, no una vida perfecta a los ojos de la ilusión, sino una vida guiada, leída, resguardada desde una conciencia que ya no se nombra a sí misma desde la pérdida. Y ahora debes hacer el acto de aceptación, no como un gesto vacío, no como una costumbre mecánica de quienes comentan por comentar, sino como fijación en la materia. Porque hay momentos en los que una verdad necesita ser anclada con una acción simple, visible, directa. La palabra interior ya se movió, el sello ya cayó, el reconocimiento ya ocurrió. Pero la materia debe obedecer a lo que el espíritu acaba de admitir. Por eso, si esta palabra te encontró en el punto exacto, si sentiste en alguna parte de tu cuerpo que no estabas escuchando una idea, sino recordando una verdad, entonces fija este decreto en la materia. Escríbelo en el comentario como quien coloca una piedra de altar, como quien deja una marca consciente entre lo invisible y lo visible, como quien decide que no seguirá retrocediendo hacia la vieja narrativa. No escribas por rutina, no escribas para ser visto por otros, escribe como declaración de pertenencia. Escribe desde el receptor abierto. Escribe desde el perímetro activado. Escribe desde la certeza de que tu campo ha cambiado y de que ya no estás negociando tu lugar en el mundo de la misma manera. Que el comentario no sea un gesto social, sino una inscripción. Que sea la prueba de que has elegido fijar en la materia lo que en el espíritu ya ha sido autorizado. Porque cuando el elegido nombra con conciencia, la realidad escucha de otra manera. Y entiende también esto. Aceptar no es pedir permiso. Aceptar es dejar de resistir lo que ya descendió. Durante mucho tiempo, quizá viviste en una contradicción silenciosa. Querías la apertura, pero temías el peso de sostenerla. Pedías el cambio, pero seguías conversando íntimamente con la vieja versión de ti. Deseabas ser llevado a otro nivel, pero una parte oculta seguía identificándose con la intemperie porque allí había aprendido a leer el mundo. Esa contradicción termina aquí. El sello de aceptación corta la conversación privada con el abandono. Ya no podrás seguir llamando soledad a lo que en realidad es cobertura selectiva. Ya no podrás seguir llamando castigo a lo que fue separación sagrada. Ya no podrás seguir llamando retraso a lo que fue reserva. Porque algo en ti ya vio demasiado. Algo en ti ya reconoció el patrón completo. Y cuando eso sucede, el retorno a la inconsciencia deja de ser una opción cómoda. Por eso esta última parte no viene a convencerte. Viene a cerrarte la puerta de regreso a la vieja lectura. La noche en que te pensabas sin amparo ha terminado. La identidad que se apoyaba en esa historia ha terminado. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección. Ahora recibe el veredicto final con la misma sobriedad con la que se recibe una herencia. No viniste a esta vida a buscar eternamente una casa a la que no podías entrar. No viniste a traducirte para siempre delante de puertas que jamás tuvieron autoridad para definirte. No viniste a quedarte suspendido entre promesas incompletas, rodeado de observadores, de vampiros energéticos, de ciclos antiguos intentando nombrar tu realidad por ti. Viniste a atravesar el desierto, a soportar el templado en el vacío, a sobrevivir a la cirugía del universo sin perder el núcleo, y a llegar a este punto exacto donde la recepción deja de ser teoría y se vuelve estado. Desde aquí, tu tarea ya no es buscar desesperadamente señales externas. Tu tarea es permanecer alineado con lo que ya fue activado. Proteger el perímetro.
Honrar el silencio. Elegir vínculos que no demanden tu reducción. Recibir sin culpa. Avanzar sin explicar. Dejar que los resultados hablen. Esa es la disciplina sagrada del que ha sido aceptado por una frecuencia mayor y ya no se pertenece del todo al mundo que lo quiso pequeño. Entonces quédate un segundo más en esta quietud y siente cómo todo se reordena alrededor de una frase que ya no necesita defensa. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección. Que estas palabras bajen a tus hombros y aflojen la carga. Que bajen a tu pecho y desarmen la vigilancia excesiva. Que bajen a tu sistema nervioso y le enseñen que no todo peligro merece acceso. Que bajen a tu voz y la vuelvan más sobria, más precisa, más escasa y más poderosa. Que bajen a tus pasos y les devuelvan dirección. Que bajen a tu mirada y le devuelvan trono. Porque el sello de aceptación no solo cambia lo que sientes, cambia la forma en que caminas dentro de la realidad. Y cuando un elegido camina sabiendo que está bajo protección, el mundo lo percibe aunque no entienda por qué. Hay una densidad nueva en su silencio, hay una limpieza nueva en su presencia, hay una frontera nueva en su energía. Ya no suplica acceso, ya no se ofrece al drenaje, ya no se define por lo que faltó, ya no busca hogar en quienes no pudieron ver su esencia. Se convierte en morada de lo que recibió. Y aquí, en el borde mismo de este cierre, solo queda una verdad que debe dejarte en silencio profundo, en ese silencio donde el alma ya no corre detrás de respuestas porque se ha convertido en respuesta para sí misma. Ya no buscas el camino. Tú eres el camino.